días. No quiero dejar de, aunque sea muy rápidamente, para no invertir demasiado tiempo en eso, de dar las gracias al decano y desde luego a los organizadores por invitarme a estar aquí hablando hoy. Vale, un placer y es un honor. También quiero dar las gracias al profesor Ángel Prior, que me ha cedido la palabra, porque yo tendría que hablar mañana, y aprovecho para darle las gracias y para pedir disculpas a aquellos que esperasen oír una ponencia sobre algo más clásico como Aren y Weber, que se encuentran de pronto con un título así un poco más inquietante. Y aprovecho también para pedir disculpas a los compañeros de esta tarde, a los colegas de esta tarde y de mañana y pasado, porque no voy a poder tener el gusto de oírlos por compromisos profesionales, tengo que marchar. Dicho esto, quería comenzar. La ponencia tiene un título, no sé si decir barroco, desde luego largo: aceleracionismo, afirmacionismo, impoliticismo y postfundacionalismo, 4 estilos en filosofía política contemporánea. Quería comenzar con una referencia al comentario de Alberto que está relacionado con un interesante email que él mandó para preparar este encuentro, ¿no? 2 años que somos este grupo. Alberto invitaba a que los árboles no impidiesen ver el bosque, una reflexión interesante, pero al final subrayaba una serie de ítems de los que yo destacaba 2. Forma parte de nuestra tarea pensar nuestra reflexión, pensar sobre lo político, y desde luego este seminario pretende ofrecer un espacio de interlocución para él. Luego aludía, hoy lo ha vuelto a hacer, a ese pensamiento de calidad y a intentar dejar huella. Creo haber asumido el reto de querer pensar bien, pero bueno, no soy tan vanidoso como para creer que lo he logrado. Al menos el pequeño índice y factor que tengo es estar en un camino que me rodeo de gente que piensa bien. En cualquier caso, uno de mis desempeños desde hace años ha sido la reflexión sobre determinadas filosofías políticas contemporáneas. Un desempeño que se ha concretado, entre otras cosas, en diversos textos y reflexiones sobre una serie de categorías. Una de ellas es la categoría de bien político. Aquí, por cierta coquetería con el título, hablo de impoliticismo, por la coquetería de la homogeneidad, pero es la categoría de bien político. En cualquier caso, son categorías que remiten a otras de más largo alcance, como soberanía, biopolítica, liberalismo, representación, gobierno, mediación institucional, etc. Siempre he concebido mi trabajo como un trabajo sobre historia de los conceptos políticos, porque para mí es la mejor forma de hacer, si se puede hablar así, filosofía política sin incurrir en la mera exhortación, en la parénesis, en el moralismo. Ese trabajo sobre los conceptos políticos es el que me lleva a sugerir, como forma de contribuir a ofrecer una cartografía para pensar sobre nuestro presente y sobre la filosofía política que piensa en nuestro presente, que me lleva a ofrecer estas 4 categorías: de aceleracionismo, afirmacionismo, impoliticidad y postfundacionalismo. Quiero volver a vincularme a lo que ha dicho, algunas de las cosas que ha dicho Alberto, porque tiene mucho que ver con algo que a mí siempre me ha inquietado. Aludía a Pablo Iglesias y a que no va suficientemente lejos, ese texto en el que reivindica derechos humanos, ese texto en el que reivindica el concepto de soberanía nacional, y es algo que a mí me gustaba que lo aludiese Alberto, si lo he entendido bien, que no iba lo suficientemente lejos, porque aún planteaba una política de principios. Y es algo que ya digo, que a mí me llama la atención porque, bueno, estoy acostumbrado a leer a muchos autores, muchos filósofos políticos en nuestro presente,
siempre he constatado cierta incongruencia, cierta inconsistencia, cierta, no sé si decir incoherencia. Ya sabemos que a los filósofos no se nos puede pedir ser coherentes, pero siempre he constatado cierta inconsistencia, o al menos eso creo ver, entre un ir muy allá del terreno de la teoría, en la desconstrucción, en la problematización, en el cuestionamiento de estas grandes categorías: soberanía, mediación, modernidad, gobierno, Estado, política, y sin embargo luego no compadecerse lo suficientemente bien, al menos a mi juicio, con la militancia, con la acción, con la praxis que determinados teóricos abrazan. En ese sentido también nuestro presente griego es una buena ocasión para problematizar cuestiones acerca de que a veces permanecen un poco impensadas o dadas por supuesto, y es esa voluntad, o sea, esa tesis según la cual un referéndum podría hacer más justicia a la voluntad general de un pueblo, podría ser mejor nombre, un nombre que deja menos resto fuera a la voluntad de un pueblo que otro tipo de protocolo. Lo que quiero decir, si me estoy explicando bien, es que hay determinadas filosofías, determinadas argumentaciones para las cuales ningún protocolo, ningún procedimiento estaría jamás a la altura. Y todo esto evidentemente tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho, y es con esa idea que está muy presente en estos autores que yo encierro en estas categorías, la cuestión de cuál es el papel de un pensamiento político, de una filosofía política que renuncia a formar la política y más bien pretende dejarse informar por ella. Porque a la misma vez, desde luego, a la misma vez que asumimos esto, que consideramos que esto es interesante de asumir, también queremos, como decía Alberto, también lo vuelvo a citar, que también queremos que la tarea crítica no cese, la tarea crítica es urgente. Bueno, esto porque ya que me voy a perder las discusiones generales, así me permito el lujo de interpelar a Alberto. 4 ¿qué? Aceleracionismo, afirmacionismo, impoliticidad, impoliticismo, postfundacionalismo. ¿Qué son estas categorías? Bueno, si me permite diferenciar entre teoría y acción, evidentemente me voy a mover en un terreno que es un terreno mío, de cierta abstracción. Desde el punto de vista de la acción no son tradiciones políticas, que son más afines a unas que a otras, no son ideologías políticas, aunque están más cerca de unas que de otras. Desde el punto de vista de la teoría no son corrientes de pensamiento político ni teorías políticas, no cumplen los rasgos de los tipos ideales, tampoco son paradigmas, tal como se entiende por ejemplo Agamben. Tal vez la categoría de estilo sobre la que hablará José Luis pudiese ayudar a entender lo que son. En cualquier caso, no estamos solo ni fundamentalmente ante formas de acción, de praxis, sino también de teoría. En suma, una definición negativa de estas categorías es claramente insuficiente, también es imposible, pero yo confieso que carezco de una definición positiva solvente. Solo sé que son categorías que me permiten montar una cartografía contingente, provisional, para aclararme a mí mismo en el magma, o a veces todo lo contrario de aclararme, en el magma de la filosofía política contemporánea. Lo que sí que detecto en los argumentos, tesis, ideas, autores que remito a estas 4 categorías es cierto aire de familia, en torno al cual converge un explícito objetivo de repensar los conceptos políticos modernos y contemporáneos, un cuestionamiento de la idea y del objetivo, de fundamento de las instituciones, una crítica de eso que Badiou llama la simbiosis entre capitalismo y parlamentarismo, en este sentido una voluntad de repensar, de renovar y de repensar el pensamiento de izquierda, de renovar y repensar el marxismo. También detecto como aire de familia una voluntad universalista, antilocalista, y un diagnóstico sobre el sentido y los criterios de la modernidad. En esa medida casi todos los autores que yo
violento un poco, encajando aquí, pues hacen una historia. Voy a ofrecer unas cuantas notas acerca de lo que es, ya por pasar después de esta reflexión acerca de qué entiendo yo por estas categorías, lo que entiendo por cada una de ellas. Aceleracionismo es una categoría que yo descubro recientemente en la obra de Benjamin Noyes, y que en parte me sirve para completar para ladear cierta dedicación a otro tipo de tradiciones políticas sobre las que llevaba ya un tiempo dedicado. Para entender lo que yo creo que está implicado en la categoría de aceleracionismo, propongo dos presupuestos. Existe una relación trascendental entre tiempo y política, que va en ambas direcciones. Una determinada forma de experiencia del tiempo es condición de una determinada forma de experiencia de la política y viceversa. El segundo presupuesto sería que hay una sobredeterminación teológica tanto del tiempo como de la política. Eso significa algo tan sencillo como que las experiencias del tiempo y de la política han sido aprehendidas en Occidente con categorías teológicas, y eso ha determinado su intención, su alcance, sus aporías, sus límites y demás. Esto conlleva una consecuencia, y es que la consecuencia teórica, metodológica, es que comprender la política contemporánea exige atender al arcano teológico que determina su sentido teológico. Todos conocemos la tesis de Koselleck, recuperada y renovada por Artaud, acerca del régimen de historicidad y de la quiebra, la distancia que se produce entre experiencias y expectativas en la modernidad. Y cómo, a partir de la tesis de Koselleck, eso determina una aceleración que sería índice, factor de modernidad, un signo de modernidad. Digo que esto es un presupuesto para entender lo que yo creo que está encerrado en la categoría de aceleraciones. La tesis de Koselleck, como sabemos, es que los tiempos modernos, y eso es tanto como decir la sociedad capitalista industrial, incorporan una aceleración que como sabemos, también remite al arcano teológico, a la secularización de un arcano teológico, del apocalipsis cristiano, incorpora una aceleración que acarrea una serie de consecuencias indeseables. Sabemos que hace frente a estas consecuencias indeseables con un forzamiento de su giro conservador, que es la recuperación de la historia como maestra de la vida. La siguiente figura clave que cabría poner sobre el tapete para entender lo implicado del aceleracionismo junto a esta definición de modernidad como tiempo de la aceleración es la de Catejón. Sabemos que es una figura paulina recuperada por Carl Schmitt, que es una figura con la que se legitimaba el orden institucional, se legitimaba y se hacía viable el tiempo histórico. Todo poder constituido es Catejón. Para Pablo de Tarso, Catejón sirve al objetivo de mantener el orden institucional. Existen diversas tradiciones críticas de deslegitimación radical del orden institucional que también se pueden remitir al argumentario mesiánico paulino. Pienso, por ejemplo, en Taurus. También está presente en otros autores contemporáneos una recuperación de ese argumentario mesiánico paulino en orden a cuestionar las mediaciones institucionales. Distinta es la posición del propio Koselleck, para el cual, como sabemos, el Estado moderno no es un freno a la anomía, no es un freno al caos, no es un freno al desorden, sino que lo acelera. Para Koselleck, el Estado moderno ya ni frena ni retarda, sino que acelera. Sobre esta base, ya digo, Koselleck encara una posición de compensación conservadora. Existe, desde esta doble conciencia de las posiciones examinadas, o sea, que la modernidad acarrea una velocidad y una aceleración revisibles a la tecnificación y a la productividad propia de la sociedad capitalista, por un lado, y que
esta aceleración erosiona la vida, existiría un posicionamiento teórico novedoso que propone, frente a esas velocidad y aceleración erosionadoras, un incremento de las mismas, un incremento de la abstracción propia del capitalismo, un incremento de la tecnificación, un incremento de la productividad y del paralelo consumismo. O sea, una radicalización del capitalismo y de su poder deshumanizador, de su poder desarraigador, desterritorializador, todo ello evidentemente con el objetivo de hundir, con el objetivo de rebasar. No es tanto, por lo tanto, una resistencia humanista y reterritorializadora frente a la deshumanización y al desarraigo de la sociedad capitalista, cuanto una radicalización de las mismas. La figura que sobresale se ha convertido casi en un icono en la defensa de esta tesis tan contrafáctica, tan arriesgada, es la de Nick Land, profesor de Warwick, que en los años 90 pues, va a escribir una serie de textos en esta línea. Evidentemente las fuentes teóricas principales son anteriores. Las fuentes teóricas principales hay que situarlas en el fragmento sobre las máquinas de Marx, que se plantea esa contradicción implícita al sistema capitalista que justificaría que una estrategia para liquidarlo fuese el acelerarlo, en ciertas intuiciones de Nietzsche y sobre todo de Gilles Deleuze y Guattari, que como sabemos en la obra de 1972, El Antiedipo, un párrafo que tengo aquí seleccionado y que no voy a leer, pues, plantean si quizá no nos estemos equivocando y la auténtica vía de emancipación sea no tanto un compensar mediante estrategias rehumanizadoras, sino acelerar el poder deshumanizador del sistema. Estamos hablando de un contexto posterior a mayo del 68 en el que hay una conciencia que el capitalismo envuelve, penetra todo y algunos autores, entre los que están también Lyotard, Baudrillard, asumen esta tesis de provocar su crisis radicalizada. Como he dicho, Nick Land funda el Cybernetic Culture Research Unit en el año 91 y digamos que produce una mezcla de referencias teóricas, tanto de referencias teóricas estrictamente filosóficas de la tradición clásica, Marx, Deleuze sobre todo, su tesis la hizo sobre Bataille, con referencias que proceden de la cultura, diríamos, popular de la época. La música, el techno de Detroit es muy importante para él, la música de Detroit, el techno de Detroit, la literatura de ciencia ficción, y un resumen general de su pensamiento sería justamente este, ¿no? Hay que extremar la revolución maquínica, hay que extremar el mercado, hay que radicalizarlo con el objetivo de que la aceleración de flujos provoque que las fuerzas productivas excedan todo. El Estado, el presupuesto de Nick Land es que el Estado tiene residuos humanistas y su acción reguladora no acelera, como decía Cosset, no acelera, sino que provoca la deceleración del capitalismo y por lo tanto frena su potencial deshumanizador y disolvente. La desterritorialización, por lo tanto, no deben ser combatidas con respuestas humanistas y voluntaristas, sino radicalizando el esquizoanálisis de Deleuze y Guattari. Lo realmente revolucionario es el deseo desinhibido, que es heterogéneo a todo organismo, a todo protocolo, a todo cauce. La obra de Nick Land ha servido de humus, dejo aquí ya el comentario sobre Nick Land, si no voy a hablar de más cosas. La obra de Land ha servido de fuente de inspiración y catalizador de la obra de unos jóvenes profesores ingleses, Nick Snirsek y Alex Williams, que en 2013 publican Accelerate, Manifesto for Accelerationist Politics. Manifiesto por una política aceleracionista.
el presupuesto básico es el mismo que el de Nick Land, alcanzar un nuevo paradigma social, económico y político distinto del capitalista no es útil, ni posible. La confrontación, o sea, no es útil, para alcanzar eso, no es útil ni posible la confrontación directa, sino que es necesario acelerar las tendencias autodestructivas del sistema. Nos vamos en todo momento, como creo que se queda claro, en un nivel de análisis y de reflexión muy contrafáctico, muy abstracto. Veremos que ellos sí que concretan algún objetivo medio. La diferencia de Srnicek y Williams es que para Nick Land el proceso de autodestrucción del capitalismo es un proceso ontológico, que tiene alcance ontológico, es un proceso prácticamente que excluye el concurso del sujeto. En ese sentido, la filosofía de Nick Land es una filosofía en la cual no tiene sentido hablar de la política en su sentido clásico, tout court. Hablar de la política tout court no hay un sujeto que porte la revolución, no hay un sujeto que porte la acción, no hay sujeto alguno imputado. Srnicek y Williams detectan un déficit en esta postura. Ellos consideran que el proceso de autodestrucción del capitalismo no es en ningún caso un proceso ontológico, sino que hay que coadyuvarlo. En ese sentido, ellos son, si se me permite, más marxistas que deleuzianos. Son más marxistas que deleuzianos. Están en contra, con una jerga, no sé si alguien ha leído el manifiesto, con una jerga muy virulenta, es en contra de la izquierda tradicional, por supuesto de la izquierda keynesiana, de la izquierda que ellos ridiculizan como la izquierda neolocalista, primitivista, folclórica, y consideran que hay que asumir los beneficios que nos trae la sociedad capitalista sin ningún tipo de conciencia, de culpa, sino con orgullo, con agrado. La clave es que hay que liberar, emancipar los potenciales que el sistema capitalista encierra, canaliza, sofoca en los dispositivos abstractos, liberarlos de su canalización para que se expandan, se desarrollen con total liberalidad. El capitalismo, en ese sentido, para ellos es un proceso, es un sistema desterritorializador, desarraigador, y eso es la buena noticia para todos ellos, pero que también incorpora factores de reterritorialización permanente. Por lo tanto, no bastaría solo con el capitalismo. Ellos concretan en 3 objetivos a medio plazo, cómo hacer esto. Eso siempre es de agradecer, porque nos permite enseguida mostrar la grieta de su propia posición, ¿no? En cuanto a muchos de estos autores caen en la tentación de poner sobre la mesa alguna estrategia a corto plazo, medio plazo, pues es cuando ya están en nuestro poder más fácilmente, ¿no? Bueno, ellos hablan de construir una infraestructura intelectual con una nueva ideología, construir un nuevo modelo socioeconómico, dentro de lo concreto sigue siendo muy abstracto, construir nuevas instituciones, impulsar una reforma de los medios a gran escala, sometiéndolos al máximo control popular, integrar las diversas identidades proletarias en una única identidad, acerca de la hegemonía también digna de mejor análisis. He dejado aquí apresuradamente una nota sobre el aceleracionismo. Me llevará menos a hablar del afirmacionismo, que es la segunda categoría que a mí me resulta interesante, por lo menos, para presentarles hoy. También es una categoría que está muy presente en diversas obras del citado Benjamin Noyes, en concreto una del 2010 llamada La persistencia de lo negativo. Sobre todo los que somos de formación y profesión filósofos, sabemos que lo negativo, la negación, no goza de prestigio por estos pagos, ¿no? Que dirían los amigos argentinos. Ya la propia categoría de afirmacionismo apunta a una inflación de afirmación, a una radicalización de la crítica, de la negación de la negación, a una radicalización del cuestionamiento de toda negatividad y la paralela defensa e idealización de una hegemonía de las afirmaciones. Para entender
para dar una nota que permita ayudar a entender lo que hay implicado en el afirmacionismo, diría que la metafísica afirmacionista se puede concebir también como una respuesta y una resistencia al capitalismo neoliberal. Ya he dicho que estas 4 categorías, entre otros datos de índices, de aires de familia, presentan esta voluntad explícita de cuestionar la sociedad, el sistema neoliberal. En concreto, el afirmacionismo detecta la máxima negación habida en el sistema en lo que llamamos justamente abstracción, desterritorialización del capitalismo, en el cual el capital está, para la perspectiva afirmacionista, el capitalismo es algo en el cual hay un abandono, una abstracción, una negación total del fundamento precapitalista de la labor, una indiferencia hacia las formas particulares, históricas y culturales, una abstracción de la mercancía, esa abstracción que está tan presente en la equivalencia que procura la moneda, que procura el capital, que procura el dinero, ¿no? Las abstracciones reales son las que nos gobiernan y bueno, la abstracción, como sabemos, es la ontología del capital, y en ese sentido pues, el capital ha podido ser definido como una fábrica ontológica con la cual la realidad deviene abstracta. El afirmacionismo resiste todo esto, combate todo esto, y quizá una de las figuras, podría haber muchas, que a mi juicio mejor lo ejemplificaría sería Badiou, sería Alain Badiou. Sobre todo en la crítica a la representación, que es tanto como decir, sabemos, la crítica a las mediaciones institucionales, la crítica al orden jurídico, es el gran enemigo, que incorpora Badiou, que es una crítica, a mi juicio, muy original, muy solvente, muy problemática también, pero exquisita, muy interesante. Una crítica en la cual él hace esfuerzos considerables por no incurrir en una negación directa de la representación, sino en lo que denomina, como sabemos, sustracción. La negación para Badiou nos llevaría esto muy lejos, podríamos vincularlo con el libro de Jacques, podríamos vincularlo con ciertas reflexiones sobre el marranismo, que aquí conocemos bien. La negación, Badiou hace el análisis de los ataques a las torres gemelas, de la lucha revolucionaria, la negación es improductiva, sobre todo a partir de lógica de los mundos. Él se va separando, ya antes, ¿no? En los años 70 los debates con los Mao, separándose de la estrategia meramente negativa, destructora, considera que es una estrategia estéril, se va acercando paralelamente al mundo del arte, como un mundo de resistencia que incluye más afirmación que negación, y ahí es donde él va conformando la categoría de sustracción como aquello que no niega o no se limita a negar el orden dado, sino que se sustrae, permanece inaprensible. Es algo que yo también vinculo mucho, me gusta vincularlo mucho con la figura del tercer hombre de Blanchot, el hombre que es opaco al Estado, el hombre que combate al Estado no dejándose aprender por él, no lo combate directamente, sino que se sustrae de la aprehensión por parte del orden institucional. Bueno, esto es una nota sobre el afirmacionismo. Las otras 2 categorías, por emplear mis 2 últimos minutos, una para cada uno, serían las de impoliticidad o impoliticismo, pensamiento impolítico y postfundacionalismo. Al final creo que casi agradezco que solo disponer de un minuto, porque claro, hablo tanto de impoliticidad normalmente que es algo que no... La idea que podría transmitir es que la categoría de postfundacionalismo, por presentarlas en un minuto, la una por referencia a otra, más allá de los aires de familia que comparten con los demás, son categorías con las que... La categoría de postfundacionalismo es una categoría que propone Liber Marchal en un libro de hace unos años, Pensamiento político postfundacional, que todo fundamento es contingente. Bueno, eso es lo suficientemente vago y ni abarcante como para, a mi juicio, resultar poco explicativo, poco interesante. Porque cabe desde Laclau hasta Gambe, pasando por Deleuze, pasando por Richard Rorty, pasando por Blumenberg, cuando caben ciertos nombres en ella, quiere decir que la potencia explicativa de la categoría es problemática. A mi juicio, la categoría de impoliticidad, a la que he dedicado mucho tiempo, es una categoría muy interesante, mucho más interesante. Con ella, es una categoría que, como sabemos, tiene
una historia, un long durée desde los años 70, podemos remitirla a Massimo Cacciari, sobre todo a Roberto Espósito. Es una categoría que si tuviese que sintetizar en una frase qué tipo de argumentos permite aprender, pues diría que es un argumento relacionado con un cuestionamiento radical de las mediaciones institucionales, con un cuestionamiento radical de la acción histórica y del sujeto portante de esa acción histórica, tal como se entiende desde la modernidad, o sea, la acción histórica tout court, y también un cuestionamiento radical de la representación, de toda representación, empezando por la gran representación, que es la de los conceptos políticos. Por eso el pensamiento impolítico, y es a mí lo que más me gusta de lo que llamo pensamiento impolítico, siempre incorpora un trabajo de historia conceptual muy sugerente, una problematización, un auténtico trabajo problematizador de los conceptos políticos, que a mi juicio es donde se halla su gran servicio en favor de pensar el presente y de hacer política. Sabemos que los conceptos que son índice y factor, pues en el trabajo sobre ellos no solo estamos haciendo un trabajo teórico, sino eminentemente práctico. Y bueno, nada más, muchas gracias. Mi pregunta es breve para Alberto, enfatizando un poco más también en la, digamos, la tesis que abre el ensayo, ¿no? La intervención del precio de la cabeza, ¿no? Y la pregunta sería si no piensas justamente que en esa propia articulación de decir, ¿no? De postular o de explicitar el momento, digamos, de la economía como algo fáctico en el mundo, es decir, el neoliberalismo, no estaría ahí abriéndose un registro económico que no es propiamente o que no coincide propiamente con lo político, ¿no? Y por lo tanto me parece, la pregunta sería si quizás seguir hablando, por ejemplo, de la suspensión del principio, ¿no? O del arché, en el sentido de Schurman, es algo que mantiene un verosímil con el orden de lo político, pero no con el orden de lo económico, ¿no? Y hago distinción aquí pensando sobre todo en este momento en donde Agamben, en El Reino de la Gloria, critica a Schurman como alguien que pudo ver la anarquía de la forma principal de lo político, pero esa anarquía es propia del orden o del gobierno económico. Entonces me pregunto a mí si quizás este populismo marrano, ¿no? O seguir interviniendo en el orden de lo político, se tendría que desplazar a un segundo registro que sería desactivar la anarquía misma de la anarquía del capital, ¿no? Y es lo que estaría en juego, por ejemplo, en el libro que hemos hablado de Verónica Gago sobre las economías barrocas en la continuación de la razón neoliberal en América Latina, más allá de los procesos populistas, ¿no? Es decir, que más allá de una política que quede limitada a cualquier tipo de momento de politización, ya sea movilización horizontal o contención populista, ¿cómo, digamos, poner en términos de John Kroniowska, cómo no seguir abasteciendo ese momento de persistencia económica, ¿no? Que es de por sí anárquico? Vamos a permitir que contesten los Bueno, brevemente, por contribuir al diálogo, muy brevemente, se ha puesto sobre el tapete, pues, sobre todo de la intervención de José Luis, es algo por lo que yo, de una forma o de otra, intenté abrir mi intervención, que ahora la intervención del compañero recogía al poner sobre el tapete esa ambigüedad, problematicidad del concepto de catacresis, que tiene que ver con esa tensión resultante del movimiento y representación. Es la tensión que tiene que ver también con la dimensión excepcional que habita la catacresis y que corre el peligro siempre de naturalizarse. Yo creo que es una tensión resuelta, es una tensión que ha visitado, lo conocemos muy claramente, Rancière, Badiou, y el concepto de sustracción precisamente de Badiou lo que trata es de encontrar una vía que sea una vía de crítica, de representación, sin que eso suponga un naturalizar el movimiento, ¿no? Ni idealizar ni naturalizar la propia representación. La representación es pura negación. Aquí está también el tema que se ha comentado del problema del sujeto. El problema del sujeto que lo comentaba Jorge. Yo creo que es exactamente lo mismo. Identificar a ese sujeto, identificar pueblo, gente. Al fin y al cabo, todo el juicio conduce a esa problematicidad también presente en la idea de política sin principio.
llama la tensión presente en la idea política sin principio. Acaba Nuria de mencionar otra vez la noción de derecho, la noción de tercera persona del depósito, la noción de biopolítica afirmativa. Jorge hablaba de existencia, de protección de la existencia. Conocemos categorías como la nueva vida. En fin, lo que quiero decir es que criticar, cuestionar la negación, problematizar la representación, su negatividad, quizá indefectiblemente conlleva a que se cuele por otro lado una positividad, que es lo que se está defendiendo de manera oculta, de manera simulada, y es un reto, mantener esa tensión y no claudicar es un